Hay momentos en los que el alma se apaga en silencio, no por falta de fe, sino por la sombra de la duda que se extiende sobre el corazón. Es ese instante en el que el creyente mira al cielo y no encuentra respuesta, cuando las oraciones parecen chocar con un muro invisible y la esperanza se tambalea entre la razón y el temor. La duda, esa voz tenue que murmura que tal vez Dios no escucha, que tal vez su promesa no era para ti, que quizá estás caminando solo. Todos hemos estado allí, en ese punto donde la fe se siente frágil y el alma cansada. La duda no llega con ruido. Se instala con sutileza, disfrazada de lógica, de realismo, de desánimo. Es el eco de las heridas, de los fracasos, de las noches en que el llanto no cesa. Y aunque quisiéramos apartarla, muchas veces termina abrazándonos con fuerza, hasta hacernos creer que no hay salida. Pero incluso allí, en ese abismo donde el corazón parece vaciarse, Dios sigue presente. No en el ruido, no en el trueno, sino en el susurro que apenas se escucha. En el leve recordatorio de que la fe no es ausencia de duda, sino decisión en medio de ella. Hay quienes piensan que la duda es enemiga de la fe, pero en realidad la fe crece enfrentándola. La duda prueba, afila, moldea. Nos obliga a mirar más allá de lo visible, a sostenernos de lo invisible. En cada historia bíblica donde hubo grandeza, antes hubo un momento de incertidumbre. Abraham dudó, Moisés dudó, incluso los discípulos temieron y vacilaron. Pero Dios, en su infinita paciencia, convirtió cada duda en un paso más hacia el propósito. No fue el tamaño de su certeza lo que los sostuvo, sino la decisión de avanzar aun cuando el corazón temblaba. Y tú, que hoy escuchas estas palabras, sabes que también has sentido ese temblor. Sabes lo que es despertar sin respuestas, lo que es orar y no entender el silencio, lo que es sentir que la fe se disuelve entre tus manos. Pero escucha esto, el silencio de Dios no es abandono, es preparación. Es el espacio donde Él trabaja en lo invisible, donde fortalece tu raíz antes de mostrarte el fruto. La duda no es el fin de tu fe, es el campo donde Dios demuestra que su palabra sigue viva, incluso cuando tú ya no tienes fuerzas para creer. Cuando la duda te visite, no la rechaces con miedo, mírala con verdad. Pregúntate qué te está enseñando. ¿Qué parte de ti necesita ser purificada? ¿Qué promesa necesitas recordar? Porque la palabra de Dios no se debilita por tus inseguridades. Al contrario, se hace más fuerte cuando la tomas en medio de ellas. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas recordar quién habló primero. El que prometió no miente, el que comenzó la obra no la dejará inconclusa, y aunque tus pasos vacilen, su palabra permanece firme, eterna, inmovible. La duda te hace humano, pero la fe te conecta con lo divino. Entre esas dos fuerzas se libra la batalla más profunda del corazón. Sin embargo, cuando eliges creer en medio del vacío, cuando eliges confiar aunque todo parezca oscuro, estás pronunciando el sí más poderoso que un alma puede decir. Estás diciendo, Dios, no entiendo, pero confío. No veo, pero sigo. No siento, pero permanezco. Y es ahí, justo ahí, donde la duda se transforma en testimonio. En medio del silencio más profundo, cuando el alma se pregunta si Dios aún está allí, algo comienza a moverse. No es un ruido fuerte ni una señal visible, sino una voz interior que parece surgir del polvo de la fe olvidada. Es la palabra, viva, eterna, inquebrantable, la misma que creó los cielos y la tierra. La misma que sostuvo a los profetas, la misma que sigue resonando hoy para quien decide escuchar. Porque cuando todo se derrumba y la duda levanta su trono, solo la voz de Dios tiene el poder de restaurar lo que parecía perdido. La palabra de Dios no es un texto antiguo, no es una historia lejana, es un soplo que atraviesa el tiempo y se clava en el corazón que la recibe. Cuando la lees en medio de la tormenta, no estás recitando frases. Estás escuchando al Creador hablarte directamente.
Cada versículo se convierte en un hilo que te sostiene, en una promesa que te recuerda que aún no estás solo, que aunque tus lágrimas caigan en silencio, hay un propósito en cada una de ellas. Es ahí, cuando la duda intenta ahogar tu esperanza, que la palabra se levanta como un faro que guía al náufrago de la fe. Dios no calla, pero a veces habla en un lenguaje que solo se entiende cuando el alma se aquieta. Por eso, cuando la duda grita, debes aprender a escuchar con el corazón, no con los oídos. Porque su voz no se impone. Se revela en lo íntimo, en el susurro de la oración, en la calma después del llanto, en el versículo que llega justo cuando más lo necesitas. Esa voz es la misma que le dijo a Moisés: yo estaré contigo. La misma que sostuvo a Josué cuando el miedo quiso detenerlo. La misma que hoy te dice: no temas, yo estoy contigo, no te dejaré. La duda se alimenta del ruido, de la prisa, del miedo, pero la fe crece en el silencio, en la espera, en la rendición. Cuando eliges detenerte y abrir la Biblia no por rutina sino por hambre, algo poderoso ocurre. La palabra comienza a sanar lo que la duda quebró. No lo hace de inmediato ni con espectáculos, sino con suavidad. Como la lluvia que no truena, pero empapa la tierra reseca. Como la luz que no ciega, pero disipa la oscuridad. Así actúa Dios, sin forzar, sin imponer, pero siempre transformando. Y en ese proceso descubres que la palabra no solo combate la duda, también te revela quién eres. Porque la duda siempre intenta convencerte de que eres débil, de que no mereces el favor de Dios, de que fallaste demasiado. Pero la palabra responde con verdad. Eres mi hijo, eres mi hija. Te escogí desde antes que nacieras. Cada vez que la escuchas, cada vez que la pronuncias, estás recordándole a tu mente lo que tu espíritu ya sabe, que hay una voz más alta que tus temores, más firme que tus caídas, más constante que tu confusión. No necesitas entender cada promesa para creer en ella. Solo necesitas permitir que la palabra haga su obra. Porque donde hay duda, ella siembra certeza. Donde hay miedo, ella pronuncia paz. Donde hay vacío, ella crea propósito. Y mientras el enemigo intenta llenar tu mente de mentiras, la palabra se convierte en espada, corta las cadenas invisibles y te devuelve la visión que perdiste. Por eso, cuando sientas que no puedes más, no te aferres a lo que ves, aférrate a lo que Él dijo. Porque lo que Dios declara, el tiempo no lo borra. Lo que Él promete, el mundo no puede detener. Entonces, cuando te encuentres otra vez frente al silencio, recuerda, no es ausencia, es espacio para escuchar. No es castigo, es entrenamiento. No es olvido, es oportunidad. Dios sigue hablando y su palabra sigue viva. Y cada vez que la tomas, cada vez que la haces tuya, la duda retrocede, el alma se levanta y el corazón vuelve a creer. Hay una guerra que no se libra con armas visibles, sino con pensamientos. Una batalla silenciosa que se desata cada día entre la fe y la duda, entre la voz de Dios y la voz del temor. Es una lucha interna, tan real como cualquier conflicto exterior, pero más profunda porque se libra en el lugar donde nacen las decisiones. Allí, en el corazón, donde la mente razona y el alma tiembla, se define el destino de la fe. Cuando la duda aparece, no lo hace para destruirte de inmediato, sino para debilitarte lentamente. Te hace cuestionar lo que ya sabías, te hace sentir indigno de las promesas, te convence de que Dios se olvidó de ti. Poco a poco, instala sus raíces en tus pensamientos, hasta que comienzas a mirar la vida desde el miedo, no desde la esperanza. Esa es su estrategia, que te acostumbres a desconfiar, que pienses que creer es inútil, que la oración no cambia nada. Pero esa es una mentira antigua, la misma que susurró al oído de Adán y Eva. De verdad, Dios dijo. La duda siempre ataca la voz de Dios antes de atacar tu fe. Por eso, vencer la duda no comienza con gritar más fuerte, sino con aprender a callar el ruido interior.
Significa detenerte, respirar y recordar lo que Dios ya ha hecho. La fe no se construye solo mirando al futuro, también mirando hacia atrás, a los milagros, a los rescates, a las veces que pensaste que no podrías y sin embargo sobreviviste. Cada prueba superada es una prueba de que Dios sigue contigo. La duda se desvanece cuando eliges mirar lo que Él ha hecho, no lo que el miedo te dice que no hará. La batalla se vuelve más intensa cuando la espera se prolonga, porque el ser humano quiere respuestas rápidas, pero Dios trabaja con procesos, no con relojes. Y mientras esperas, la duda te susurra que todo se ha detenido. Sin embargo, el cielo nunca deja de moverse. Aunque tú no veas el cambio, aunque no escuches la respuesta, algo se está gestando en lo invisible. Dios no se ha olvidado de ti. Te está preparando para lo que viene. Cada día que resistes, cada oración que levantas, cada lágrima que no se seca en vano, está fortaleciendo tu espíritu para sostener lo que aún no ha llegado. Pero esta guerra también se gana con la palabra, no con emociones, sino con verdad. Jesús mismo lo demostró cuando fue tentado. No respondió con lógica ni con fuerza física, sino con la Escritura. Dijo, escrito está. Y con esas palabras derrotó la mentira. Así se vence la duda, con lo que está escrito. No con tus fuerzas, sino con lo que Dios ya habló. Cuando la duda diga no puedes, responde con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando diga Dios te olvidó, declara aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. La palabra no solo informa, transforma. Cambia la atmósfera interior, derriba argumentos, silencia temores. A veces ganar esta batalla no se siente como una victoria gloriosa, sino como un simple paso, un hoy sigo creyendo, un no entiendo pero confío. Y eso, aunque parezca pequeño, es grande ante los ojos de Dios, porque la fe no se mide por lo que sientes, sino por lo que eliges a pesar de lo que sientes. No se trata de no dudar nunca, sino de no rendirte cuando la duda llegue. Cada vez que eliges creer, aunque sea con el corazón temblando, estás construyendo un muro que la oscuridad no puede derribar. Así se gana la batalla interior, no negando la duda, sino enfrentándola con la verdad. No huyendo del miedo, sino permitiendo que la palabra lo ilumine. Y cuando esa luz entra, la oscuridad no tiene opción más que desaparecer. Porque donde Dios habla, la duda enmudece. Donde la fe se levanta, el enemigo retrocede. Y donde hay un corazón dispuesto a creer, siempre habrá un milagro en camino. Hay un momento en la vida de todo creyente en el que la espera se vuelve un peso. Oras, crees, confías, pero el tiempo pasa y nada cambia. Las promesas parecen lejanas. Los sueños se desvanecen y la fe empieza a sentirse como una carga demasiado grande. En ese punto, la duda se presenta no como un enemigo ruidoso, sino como un susurro cansado que dice, ya fue suficiente. Es el instante en que el alma se pregunta si vale la pena seguir esperando, si realmente Dios escuchó, si tal vez la fe fue una ilusión. Y aunque nadie lo diga en voz alta, muchos corazones se han quebrado en ese silencio. El cansancio espiritual es real. No se ve, pero se siente en lo profundo. Es ese agotamiento que no se alivia con dormir ni con distracciones, porque no nace del cuerpo, sino del alma. Es el peso de las oraciones sin respuesta, de los todavía no del cielo, de las puertas que parecen cerradas para siempre. Pero es justo ahí, en ese agotamiento invisible, donde Dios comienza a obrar de una forma que la razón no entiende. Porque el cansancio no es señal de derrota, sino el umbral de una transformación. Dios no desprecia al corazón cansado. Lo abraza, lo restaura y lo prepara para un nuevo comienzo. A veces pensamos que tener fe es nunca flaquear, pero la verdad es que la fe también se fatiga. Y Dios lo sabe. Él no te pide una fe perfecta, te pide una fe viva, una fe que aunque herida, siga latiendo. Una fe que se atreva a decir, estoy cansado pero sigo aquí. Eso, ante los ojos del cielo, es más poderoso que cualquier discurso.
porque la fe no se mide por el brillo de las palabras, sino por la resistencia del corazón. Y el corazón que resiste en medio de la espera se convierte en testimonio, se convierte en semilla de esperanza para otros que también están a punto de rendirse. Dios no se olvida de los que esperan. Puede parecer que calla, pero su silencio nunca es ausencia. En el silencio Él moldea, poda, refina. Mientras tú esperas, Él está alineando circunstancias, personas, tiempos y caminos que aún no puedes ver. Por eso, no confundas el silencio con abandono. A veces, lo que tú llamas demora, Dios lo llama preparación. El oro no se forja en comodidad, sino en el fuego. Y la fe que no se prueba no madura. Lo que hoy te cansa, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te duele, mañana será la razón por la que otros encuentren esperanza en tus palabras. Cuando el corazón se cansa, es necesario recordar las veces que Dios ya respondió. No para vivir del pasado, sino para entender que si lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. La duda te hace olvidar, pero la gratitud te recuerda. Cada milagro, cada rescate, cada vez que sentiste su mano levantarte, sigue siendo prueba de que Él no cambia. Y si no cambia, entonces su palabra sigue siendo verdad. Por eso, cuando la duda diga, ya no tiene sentido seguir, contéstale con memoria. Sí tiene sentido, porque Dios ha sido fiel. Esa memoria espiritual es la llama que mantiene viva la esperanza cuando todo parece perdido. Tal vez no entiendas el porqué de tu espera, pero hay un propósito detrás. Tal vez no comprendas la razón del silencio, pero hay una voz que sigue hablando, incluso cuando no la oyes. La fe se fortalece en el terreno del cansancio, porque es allí donde se demuestra que no se sostiene por emociones, sino por convicción. Y aunque parezca que nada cambia, recuerda esto: cada día que sigues confiando, algo se está moviendo. Puede que aún no lo veas, pero el cielo nunca deja de trabajar. Dios no llega tarde, llega cuando su propósito está listo para brillar. Así que, si tu corazón está cansado, no lo escondas. Llévalo a los pies de Dios, tal como está. Dile que duele, que pesa, que cansa. Y en ese acto de honestidad, sentirás algo distinto, la paz que no viene de las respuestas, sino de la presencia. La certeza de que aunque no entiendas el camino, no caminas solo. Y cuando menos lo esperes, cuando tu fe parezca extinguirse, una nueva luz comenzará a encenderse dentro de ti. Porque el Dios que prometió sigue cumpliendo. Y el que hoy te ve cansado, mañana te mostrará que toda espera valió la pena. Hay momentos en los que la vida se vuelve un mar agitado. Todo se mueve, todo se sacude, todo parece fuera de control. Esos días en los que el viento de la duda sopla tan fuerte que cuesta mantenerse de pie, cuando las olas del miedo golpean una y otra vez y el corazón se siente al borde de hundirse. Es allí, en medio del caos, donde muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? Y la respuesta, aunque parezca invisible, siempre es la misma. Él está ahí, en la tormenta, no ausente, sino gobernando lo que no puedes entender. Dios nunca prometió una vida sin tempestades. Prometió estar en cada una de ellas. Su presencia no siempre se manifiesta con calma inmediata, sino con autoridad en medio del caos. Porque hay lecciones que solo se aprenden cuando el viento ruge, cuando el barco se sacude, cuando el alma se da cuenta de que no tiene poder para controlar nada. En esos momentos, la duda intenta hablar más fuerte. Intenta convencerte de que si Dios estuviera contigo, no estarías pasando por esto. Pero la fe responde con algo más profundo. Aunque las aguas rujan, Él sigue siendo mi ancla. En la Biblia, los discípulos vivieron esa escena. Jesús dormía en la barca mientras una tormenta amenazaba con hundirlos. Ellos, aterrados, lo despertaron diciendo, «Señor, ¿no te importa que perezcamos?» Era la voz de la duda, la voz del miedo. Pero Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo se calmó. Luego los miró y les dijo, «¿Por qué temen? ¿Dónde está su fe?» Esa pregunta sigue resonando hoy.
Porque muchas veces no es la tormenta la que nos vence, sino el miedo de pensar que Dios no está despierto. Pero Él nunca duerme. Aunque parezca en silencio, sigue en control. Las tormentas revelan lo que realmente creemos. Mientras el mar está en calma, es fácil decir, confío en Dios. Pero cuando las olas golpean y las oraciones no parecen tener eco, ahí se prueba la fe verdadera. No porque Dios quiera verte sufrir, sino porque quiere mostrarte que incluso en la tormenta, su palabra tiene poder. Cada tempestad tiene un propósito: fortalecer tu confianza, purificar tu corazón, enseñarte a depender solo de Él. Porque cuando ya no tienes control, aprendes a soltar. Y cuando sueltas, Dios toma el timón. A veces pedimos que la tormenta termine, pero Dios quiere enseñarnos a tener paz dentro de ella. Porque el verdadero milagro no siempre es que el mar se calme, sino que tú no te hundas. Que en medio del caos aún puedas decir, Dios está conmigo. Esa declaración, dicha desde la vulnerabilidad, tiene un poder que el enemigo no soporta. Porque demuestra que tu fe no depende de circunstancias, sino de una convicción eterna, la de que Dios es fiel, incluso cuando la vida tiembla. La duda te dirá que si Dios te amara, no permitiría el dolor. Pero la verdad es que el amor de Dios no se mide por la ausencia de pruebas, sino por su presencia en medio de ellas. Él no siempre detiene la tormenta, pero siempre te sostiene. No siempre responde como esperas, pero nunca te abandona. Y cuando todo pase, entenderás que lo que parecía destrucción era en realidad reconstrucción. Que el viento que creíste que te derribaría fue el mismo que limpió tu camino. Que la lluvia que temiste regó las semillas de una nueva fe. Cada tormenta tiene un final, pero mientras llega, recuerda quién está contigo en la barca. No temas al ruido del mar ni al rugido del viento. Mira más allá de las olas, porque sobre ellas camina aquel que domina lo imposible. Y cuando su voz diga calla, enmudece, todo se aquietará. No porque tú lo logres, sino porque su palabra tiene poder. Así es como Dios habla en medio de la tormenta. No con gritos, sino con autoridad. No con explicaciones, sino con presencia. Y cuando aprendes a reconocer esa presencia, incluso el caos se convierte en altar. Hay algo que el alma descubre cuando se atreve a escuchar con atención, que la palabra de Dios no solo consuela, también reconstruye. No solo calma el dolor, también levanta lo que estaba en ruinas. Cuando la duda deja cicatrices y el corazón se siente fragmentado, la voz de Dios no llega para reprochar, sino para restaurar. Porque su propósito no es recordarte tus fallas, sino recordarte quién eres en Él. Y cuando esa verdad penetra lo profundo, nada vuelve a ser igual. La palabra tiene poder creativo. Desde el principio fue así. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y esa misma voz que dio origen al universo sigue hablando hoy sobre tu vida. Cuando Él declara algo, no es una sugerencia, es una realidad que comienza a tomar forma. Por eso, cuando lees su promesa y la haces tuya, estás permitiendo que el poder de su voz vuelva a crear, vuelva a ordenar, vuelva a dar vida. La duda desordena, la palabra ordena. La duda apaga, la palabra enciende. La duda destruye, la palabra edifica. Y cuando eliges creer en lo que Dios ha dicho, incluso sin verlo aún, estás cooperando con el mismo poder que levantó a los muertos y calmó los mares. Hay heridas que ninguna palabra humana puede sanar. Heridas del alma, heridas invisibles que se esconden detrás de una sonrisa. Pero cuando la palabra de Dios toca esas heridas, algo sobrenatural sucede. Porque su voz no se queda en los oídos, atraviesa el corazón. No solo informa, transforma. No solo te recuerda quién es Dios, también te recuerda quién eres tú en Él. Eres creación mía, dice. Te sostengo con mi mano derecha. Te redimí, eres mío. Esas declaraciones no son poesía. Son verdad espiritual que rompe cadenas internas y devuelve identidad al alma confundida.
La restauración no ocurre en un instante, ocurre en proceso. Y ese proceso se sostiene en la constancia de escuchar la voz correcta. Porque mientras el mundo grita, no puedes, Dios susurra, sí puedes. Mientras el miedo dice, no hay salida, la palabra afirma, yo abriré camino en el desierto. Cada promesa es una llave, cada versículo es una puerta, cada verdad es un refugio. Cuando te nutres de la palabra, tu mente comienza a ser renovada, tu espíritu se fortalece y tu visión cambia. Ya no ves ruinas, ves posibilidad. Ya no ves final, ves propósito. Ya no ves debilidad, ves promesa. Dios no restaura para devolverte al punto donde estabas. Él te restaura para llevarte más lejos. Su propósito siempre es mayor que tu pérdida. Cada vez que la duda te quebró, Él estaba preparando terreno para construir algo más fuerte. Y la restauración más profunda no es la que cambia tus circunstancias, sino la que transforma tu interior. Porque cuando la mente y el corazón son renovados por su palabra, lo externo termina alineándose. Es desde adentro que el milagro comienza. Y cuando ese milagro interior ocurre, ya no temes a la duda, porque sabes que aunque vuelva a tocar tu puerta, tu fe ya tiene cimientos más firmes. Muchos buscan señales, pero la señal más grande es una vida restaurada. Una vida que, aún habiendo pasado por el fuego, sigue brillando. Una vida que puede decir, sí dudé, sí caí, pero su palabra me levantó. Porque la restauración no borra tu historia, la redime. Transforma las heridas en sabiduría, las lágrimas en testimonio y la confusión en propósito. Así trabaja Dios. Toma lo roto, lo limpia, lo renueva y lo usa para su gloria. Y cuando esa verdad se vuelve real dentro de ti, entiendes que la duda nunca tuvo la última palabra. La tuvo Él desde el principio. Así que no temas si todavía sientes que hay partes de ti que necesitan sanar. La palabra sigue viva, sigue activa, sigue obrando. No necesitas entender cómo lo hace. Solo necesitas abrirte a su poder. Permite que cada palabra divina penetre donde tú ya no puedes llegar. Porque cuando Dios habla, los pedazos rotos se alinean, los vacíos se llenan y lo imposible se convierte en testimonio. Esa es la fuerza de su voz. No solo cambia lo que ves, cambia lo que eres. Llega un momento en la vida del creyente en el que la fe parece haberse extinguido. No por falta de amor a Dios, sino por el peso de las decepciones, por el silencio prolongado, por las batallas que han durado demasiado. El alma se siente vacía, el corazón se vuelve lento para creer y la oración se convierte en un eco que se repite más por costumbre que por convicción. Es allí, cuando parece que la fe murió, donde Dios comienza su obra más profunda, hacerla renacer del polvo. La fe que renace no es ingenua, es madura. Es una fe que ha conocido la oscuridad y aún así elige la luz. Es una fe que ya no busca sentir para creer, sino que cree para poder sentir otra vez. Esa fe nace cuando entiendes que Dios no dejó de obrar solo porque tú dejaste de percibirlo. Nace cuando descubres que, aun en tus caídas, Él nunca se apartó. Porque su fidelidad no depende de tu constancia, sino de su naturaleza eterna. Y cuando esa verdad se hace real, algo dentro de ti resucita. Lo que estaba apagado comienza a arder otra vez. Lo que parecía terminado se convierte en nuevo comienzo. Dios tiene una forma especial de trabajar con lo roto. No lo desecha, lo redime. Así como el alfarero toma el barro que se ha deformado para darle nueva forma, Dios toma tu vida, tus dudas, tus errores, tus heridas, y las usa para crear algo más hermoso. Pero ese proceso duele porque implica soltar el control, reconocer la fragilidad y aceptar que no todo tiene explicación. La fe que renace lo hace entre lágrimas, entre preguntas, entre noches sin respuestas. Pero cuando resurge es más fuerte, más pura, más auténtica. Ya no es una fe prestada, es tuya, forjada en fuego, probada en soledad, afirmada por experiencia.
Muchos piensan que la fe es una línea recta ascendente, pero en realidad es un camino lleno de caídas y levantadas. Dios no se impresiona por los que nunca dudan, se complace en los que, aun dudando, regresan. Porque la fe no es ausencia de caídas, es decisión de volver a creer, volver a confiar, volver a caminar. Y cada regreso te acerca más al corazón de Dios. Él no te juzga por haberte sentido débil, te celebra por haberte levantado. Porque la fe más valiosa no es la que nunca fue probada, sino la que resistió la prueba y sobrevivió. Cuando tu fe renace, tu mirada cambia. Ya no pides que todo sea fácil, pides que todo tenga propósito. Ya no oras para que la tormenta se acabe. Oras para que tu corazón aprenda a permanecer firme dentro de ella. Esa madurez espiritual transforma la duda en maestra. Porque comienzas a entender que fue la duda la que te llevó a buscar, la que te empujó a profundizar, la que te obligó a ir más allá de la superficie. Sin ella, no habrías descubierto cuán firme puede ser la fe cuando se sostiene solo en Dios. Y entonces comprendes que el polvo no era el final, sino el comienzo. Que Dios nunca dejó de verte, incluso cuando tú dejaste de creer en ti. Que cada pedazo roto fue necesario para que la luz pudiera entrar. Porque la fe no renace en los días fáciles, sino en las noches donde solo queda una chispa y aún así decides protegerla del viento. Es ahí donde el cielo se inclina, donde Dios sonríe, donde la duda pierde su poder. Porque cada vez que crees sin sentir, estás honrando a Dios con una fe que trasciende las emociones. La fe que renace del polvo es la que transforma tu historia. Te hace caminar con otra mirada, hablar con otro tono, vivir con otro propósito. Ya no temes las pruebas, porque sabes que cada una puede ser el escenario de un nuevo milagro. Ya no temes dudar, porque sabes que la duda solo puede hacerte más fuerte si la enfrentas con la verdad. Y así, paso a paso, Dios toma lo que parecía destruido y lo convierte en testimonio vivo de su poder. Porque en sus manos nada se pierde, todo se transforma. Y entonces llega el momento en que miras atrás y entiendes. No todo tuvo sentido mientras lo vivías, no todo fue claro, pero ahora ves cómo cada lágrima, cada duda, cada espera fueron parte de un propósito mayor. Descubres que lo que parecía un silencio eterno era, en realidad, una conversación que Dios sostenía contigo de una forma más profunda. Que las respuestas que tanto esperabas no llegaron en palabras, sino en transformación. Porque el verdadero milagro no fue que todo cambiara a tu alrededor, sino que algo cambió dentro de ti. Y eso, ante los ojos del cielo, es victoria. Superar la duda no significa que nunca vuelva a tocarte. Significa que ya no tiene el mismo poder, que ahora cuando llega, la reconoces y la enfrentas con verdad. Que ya no dejas que te robe la paz, porque sabes en quién has creído. La fe madura no elimina la duda, la domina. La mira de frente y le recuerda, ya sé quién soy, ya sé quién está conmigo. Esa seguridad no nace de los logros, sino de la intimidad con Dios. Es fruto de haber caminado con Él por el valle, de haberlo visto fiel en medio del fuego, de haber comprobado que su palabra nunca falla. Hay victorias que se celebran en silencio, con el corazón arrodillado y los ojos al cielo. Porque sabes que no las lograste por tu fuerza, sino por su gracia. Que fuiste sostenido cuando no tenías energía, que fuiste amado cuando no te sentías digno, que fuiste guiado cuando no sabías hacia dónde ir. Esa es la victoria de la fe. Reconocer que sin Él no podrías haber resistido, pero con Él nada pudo derribarte. Y en ese reconocimiento hay poder, porque la gloria vuelve al lugar correcto, a Dios, el autor y consumador de la fe. El camino de la duda se convierte en el camino del testimonio, porque ahora puedes hablar con verdad, con profundidad, con autoridad. Puedes mirar a otros que atraviesan el mismo valle y decirles, sí se puede seguir creyendo. No porque todo sea fácil, sino porque Dios es real.
No porque la vida no duela, sino porque el amor de Dios es más grande que cualquier dolor. Tus cicatrices se vuelven mensaje, tu historia se vuelve esperanza y tu voz se convierte en instrumento para fortalecer a los que están cayendo. Así opera la gracia, transforma el sufrimiento en propósito, y cuando levantas la mirada al cielo y recuerdas cuántas veces pensaste que no ibas a lograrlo, sientes algo distinto. Gratitud. Gratitud por lo que entendiste en el silencio, por lo que aprendiste en la tormenta, por lo que fuiste en la espera. Descubres que la duda no fue un enemigo, fue un camino hacia una fe más real. Que el dolor no fue castigo, fue el taller donde Dios moldeó tu espíritu. Que cada noche oscura fue necesaria para ver la luz con más claridad. Porque si no hubieras pasado por la sombra, no conocerías el valor del amanecer. Ahora entiendes que la palabra de Dios no fue solo un refugio, fue tu arma, tu ancla, tu guía. Que fue ella la que te sostuvo cuando el corazón ya no podía. Que cada versículo fue un suspiro divino que mantuvo viva la llama de tu fe. Y es por eso que hoy puedes decir con certeza, Dios fue fiel. No porque todo haya sido fácil, sino porque en medio de todo, Él nunca se apartó. Su presencia fue constante, su promesa fue firme y su amor fue suficiente. Y así, cuando la duda vuelva, porque volverá, ya no te encontrará igual. Porque ahora conoces la voz que la silencia, la verdad que la vence y el amor que la disuelve. Has aprendido que la fe no se trata de entenderlo todo, sino de confiar, aun cuando no entiendas nada. Has aprendido que Dios no siempre muestra el camino completo, pero siempre da la luz suficiente para el siguiente paso. Y has aprendido que aunque el mundo cambie, su palabra permanece para siempre. Esa es la victoria de la fe. No la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. No la perfección, sino la perseverancia. No la fuerza humana, sino la gracia divina. Porque al final, lo que sostiene al creyente no es lo que ve, sino en quién confía. Y si confías en la palabra de Dios, jamás quedarás en vergüenza. Él cumplirá, Él obrará, Él levantará lo que parecía perdido. Y cuando tu historia se cuente, no será una historia de duda, será una historia de redención, de amor y de esperanza. Porque el Dios que habló al principio, sigue hablando hoy. Y su voz, esa voz que te llamó en medio de la oscuridad, es la misma que te dice ahora, no temas, he vencido por ti, y en esas palabras descansa todo. En ellas termina la duda, y comienza una fe que no muere porque está anclada en lo eterno.